el libro del Apocalipsis, en particular para mí, para Carlitos, mi hijo, es un libro nos gusta mucho, la verdad, lo leemos y lo leemos y lo leemos, pero la verdad es que es un libro muy difícil y obviamente mucho más para los que no estamos preparados. Entonces, el padre nos va a hacer favor vamos a empezar una serie, no sabemos cuántos programas, por lo pronto es ahorita. Estamos abiertos a preguntas. Si hay alguna pregunta, conforme el padre vaya platicándonos, lo pueden hacer por Facebook, yo se las paso al padre. Y, o sea, si es adecuado meterlo en ese momento, si no, lo haremos al final. La verdad es que agradecemos mucho, padre, porque entre tanta confusión, la verdad es que sí necesitamos una formación, como usted siempre lo ha dicho, aclaramiento de ideas, porque luego estamos medio atarantados, como también ha dicho, y también un poco de luz, porque como usted también mucho ha dicho, es que la Biblia es un libro muy mal interpretado y poco conocido, la verdad. O sea, nos falta formarnos más, entonces esto es una parte que nosotros estamos muy contentos de tenerlo aquí y de que empecemos esta serie de programas. Muchas gracias, padre. Sí, bueno, muchísimas gracias. No, yo con muchísimo gusto, muy contento también bueno, de compartir, ¿verdad? También porque veo que hablar sobre el libro del Apocalipsis abarca una problemática mucho más amplia que se va a ir repitiendo según van apareciendo cosas que a la gente les generan miedo o confusión, ¿verdad? Sí, yo también ya desde hace algunos meses vi por allí algunos videos donde presentan la problemática del origen del coronavirus, de las soluciones, de la vacuna, y luego se toman algunos textos del libro del Apocalipsis como si el Apocalipsis se hubiera referido al coronavirus, ¿verdad? O se hubiera referido así. Y nosotros diríamos sí y no. No si es que alguien considera que hace 2021 años o un poco menos, ¿verdad? Pero cerca de 2000 años, iba a hablar sobre lo que pasaría en el año 2020 y 2021. O sea, es un concepto completamente fuera de onda y como lo vamos a ir viendo. Pero por otro lado, sí, en cuanto que el libro del Apocalipsis es palabra de Dios y no es un libro de magia o no es un libro que nos va a sustituir la responsabilidad de pensar, de entender, ¿sí? Es un libro en el cual Dios nos habla como nos habla en el Génesis, como nos habla en el libro de la sabiduría, o como nos habla en las cartas de San Pablo, o como nos habla en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Entonces nosotros entendemos que la Biblia es palabra de Dios para todos los tiempos, no O sea, para es nosotros. un libro actual con el cual debemos de, pues, vivir nuestra vida y como Ajá, incorporarlo a nuestra propia vida. así es. Entonces, los seres humanos estamos muy propensos al narcisismo, sí, a creer que todo gira en torno a nosotros y creer que el libro del Apocalipsis se refería a nosotros nada más o a un evento en particular. Es un libro que es significativo con pandemia y sin pandemia, con coronavirus y sin coronavirus, con vacuna y sin vacuna, con el siglo XX y el siglo XV y el siglo X, ¿sí? Entonces, leerlo así como, bueno, otra aclaración, escuchando pues algunos conferencistas que hablan sobre el fin del mundo, tantas predicciones, tantos fracasos y seguimos todavía creyendo en los que predicen que para el año quién sabe qué y cosas por el estilo, o sobre la nueva era en el cual también algunas cosas se toman algunos versículos del libro del Apocalipsis y se aplican directamente. Y uno, si les pregunto a las personas, ¿y conoces el mensaje del libro del Apocalipsis? No, ¿verdad? Pero ahí esos versículos sacados de su contexto vienen y lo que hacen es, entre comillas, intentar confirmar lo que está diciendo el conferencista, ¿sí? O eventualmente crear miedo, ¿sí? Sí, Entonces, confusión, y precisamente, que es lo que está confusión. pasando ahorita. Claro, claro. Así es de que entonces, la primera cosa, así como premisa, es esta, el hecho de decir,
Ningún texto es bien entendido si se fracciona, se toma un pedacito, se le saca del contexto, ¿sí? Y se aplica en modo caprichoso, ¿sí? No es así en absoluto. Entonces, la primera cosita es que es palabra de Dios. ¿Y qué pretende el libro del Apocalipsis? ¿Sí? Entonces, aquí tengo yo la Biblia y quisiera directamente, ¿sí? Decir, porque yo sé que nos va a llevar un poquito de tiempo y por eso es que, como decía Gisela, no sabemos cuántas intervenciones habrá, porque va a depender de las también preguntas y objeciones y todo lo que se quiera, ¿sí? Porque el intento que vamos a hacer aquí va a tomar en serio las investigaciones y yo voy a hablar sobre ello, o sea, en base a qué digo lo que digo, ¿sí? No es así una cosa ahí como no se le ocurrió, ¿sí? Y una cuestión pastoral y humana, ¿sí? Es decir, se requieren las dos cosas. Un conocimiento técnico que nos diga, a ver, por qué se escribió, cuándo se escribió, para quiénes se escribió, de qué modo se escribió, ¿sí? Que lo vamos a tener en cuenta, porque de otra forma nosotros no vamos a entender correctamente lo que Dios nos quiere decir con este libro, ¿verdad? Voy a leer los primeros versículos. Dice, revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Aquí me detengo por ahora, es el primer versículo del libro del Apocalipsis. Si alguien cree que el libro del Apocalipsis se escribió para decirnos las desgracias y catástrofes que van a pasar, está equivocado. El libro del Apocalipsis no fue para anunciar catástrofes, fue para revelarnos a Jesucristo. Algunos dirán, ¿y qué hacemos con todas esas descripciones catastróficas, verdad? Con eso de la bestia, el 666, el dragón y la destrucción catastrófica, ¿sí? Y claro que aquí, por ejemplo, con todo gusto, ya saben que aunque yo diga cosas duras así, se las digo con mucho cariño, pero también duras, ¿verdad? Es decir, con el cariño de quien quiere que se entienda, ¿verdad? De quien quiere que se abandonen cosas que no son en absoluto ni saludables ni verdaderas, ¿sí? Entonces, por ahora lo que quiero señalar es que esas descripciones, la bestia con el 666, etcétera, así, los 144,000 y todo lo que ustedes gusten, se encuentra en el centro del libro, en la parte central, vamos a decir así. Pero antes de esa parte hay algo muy importante. Y después también hay algo muy importante. Son más importantes las cosas que hay antes y después, ¿sí? Y es bien curioso que nos quedemos en la del centro, que es lo que Jesucristo ya hizo, ¿sí? Entonces, una persona que se esté asustando por eso que se dice en el centro del libro del Apocalipsis, digamos que todavía no cree que Jesús venció eso, ¿sí? Es algo serio esto, no me doy cuenta de que yo creo en Jesucristo, pero no creo que Él ya me haya salvado. O sea, eso es algo así, algo parecido, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir otra vez. El libro del Apocalipsis empieza diciendo revelación de Jesucristo. Revelación quiere decir manifestación, desvelación. Hagan de cuenta que hay un velo que cubre algo, no sé qué hay allá abajo, lo desvelo, le quito el velo y sí, por eso se manifiesta o se revela algo que estaba escondido, ¿sí? Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. A ver, aquí para que esto resulte muy claro, vamos a suponer que Dios llega, ¿verdad? Y me dice, vamos a suponer que me habla, ¿verdad? Cosa que no va a pasar, pero vamos a imaginarlo. Y me dice, oye, mira, hay una cosa muy importante que yo quiero que la humanidad sepa, ¿sí? Es algo que va a suceder pronto. Y le digo, Señor, ¿cuándo va a suceder? Va a suceder en el año 4021.
Sí, que pronto, ¿verdad? Entonces, pues claro que no checa en absoluto. Y luego por allá, por el capítulo 22, o sea, cuando ya está terminando el libro, vuelve a repetir otra vez cosas que van a suceder pronto. ¿Qué significa que van a suceder pronto? Y luego también cuando dice que está hablando de los últimos tiempos. Alguna persona puede decir, ¿cómo? A ver, ¿es pronto o es en los últimos tiempos? Los últimos tiempos son los tiempos de Jesucristo. El último quiere decir que ya no hay otro después. No quiere decir que es un tiempo breve, no, 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 no. Los últimos tiempos empezaron con la resurrección de Jesús, bueno, con la venida de Jesús. Ya no hay otro tiempo después. Este es el culmen de la historia, ¿sí? Cuando se habla de los últimos tiempos, mucha gente cree que está hablando del fin del mundo. Entonces, yo quiero aclararles que no es lo mismo el fin que último, ¿sí? Aquí, una de las cosas que crean muchísima confusión es exactamente esto que estoy diciendo ahora, ¿sí? O sea que nosotros vemos una palabra y luego la confundimos con otra. Fue muy interesante escuchar un par de comentarios después de que hice la explicación de lo que decía el documento sobre vacunas, ¿no? O sea, una gente entendió que yo estaba despreciando la vida, que no sabe, que ni hablé de eso, quién sabe, ¿sí? Y otra persona que está pensando en la catástrofe final de no sé qué cosas y la vacuna es lo de menos. Bueno, se supone que cuando se habló de la vacuna, el miedo que tiene a lo que prevé que va a venir es lo que hace que escuche otra cosa distinta. Pero voy a poner otro ejemplo más sencillo de confusión. Algunos de nuestros hermanos separados, que llamamos protestantes o lo que sea, y que dicen que adoramos imágenes, ¿sí? Bueno, en alguna ocasión, dialogando con algunos de ellos, bueno, decía que adorábamos imágenes, ¿verdad? Sabemos nosotros que solamente se adora a Dios. Bueno, yo le digo, mira, nosotros no adoramos imágenes, veneramos imágenes. Bueno, total, que no entendía. Y le pregunto, a ver, oye, ¿tú puedes hacer la distinción entre dos verbos? Vamos a ver, ¿tienes clarito el verbo adorar y el verbo venerar o no puedes hacer la distinción entre dos verbos? ¿Sí? Porque aquí yo te digo adorar y tú, perdón, yo te digo venerar y tú entiendes adorar, ¿sí? Nos es muy molesto cuando alguien nos atribuye cosas que no son solo porque no puede distinguir en su cabeza, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes aquí como les digo, esta es una premisa prácticamente esta intervención, ¿sí? Es muy importante tener los conceptos bien claros y bien precisos. ¿Saben ustedes cómo se dice en griego revelación? O sea, revelación. ¿Saben ustedes cómo se dice en griego revelación? Se dice apocalipsis. Es decir, el libro del Apocalipsis, o se llama Apocalipsis, porque, bueno, fue escrito en griego, ya aquí empezamos a hacer algunas especificaciones, no fue escrito en español y menos en español de México, ¿verdad? No habla como nosotros, fue escrito en griego, ¿sí? Y el libro empieza Apocalipsis, es decir, revelación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra apocalipsis no significa destrucción ni significa catástrofe. La palabra apocalipsis significa revelación. Ahora, si nosotros con la palabra apocalipsis nos estamos refiriendo al último libro de la Biblia, entonces ese último libro de la Biblia es revelación de Jesucristo, ¿sí? No es revelación de la bestia ni del etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es la primera cosita que quiero señalar, ¿sí? O sea, el libro del Apocalipsis nos quiere decir algo de Jesús, algo de Jesucristo. Bueno, segunda cosa, nos quiere decir algo de Jesucristo en los acontecimientos históricos, ¿sí? Algunos consideran que el libro del Apocalipsis es un modo de interpretar la historia, ¿no? Por eso es que es muy importante saber sobre qué está hablando el libro del Apocalipsis. Eran cosas que sucedieron pronto, es decir, sucedieron en el siglo I. En el siglo I,
pues hubo dos emperadores muy crueles, muy, muy crueles. Sobre todo el segundo, que era Domiciano, el emperador Domiciano, que quería unificar el imperio y que todos tuvieran la misma religión que era la suya, como que era el Dios, ¿verdad? Y exigía eso y los cristianos pues no lo hacían y fue pues una etapa muy dura para la iglesia, una persecución muy fuerte, muchísimos mártires que les creó a los cristianos muchas dudas, ¿no? Es decir, que nos va a acabar el imperio romano, qué poderoso es el imperio romano, que Jesús no dijo que él venció al mundo, nos da la impresión de que el mundo es más fuerte, ¿sí? Imagínense ustedes toda esta crisis del emperador Domiciano, ¿sí? En esta crisis, bueno, Dios no deja sin su palabra a los creyentes, y aparte del Evangelio y todo el asunto, viene esta inspiración de se supone que era un pastor, ¿no? Del nombre Juan, ¿no? Y entonces él que está sufriendo la persecución en la isla de Patmos, escribe el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el libro del Apocalipsis? Ilumina, le da luz o explica el sentido de lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Una persecución muy cruel. Y por eso ahora yo diría, ya tratando de ver cuál es la aplicación pastoral. Nosotros no necesitamos un coronavirus para leer el libro del Apocalipsis y para que el libro del Apocalipsis nos ilumine la vida, ¿sí? No necesitamos una vacuna para ello, ¿sí? No necesitamos a Bill Gates, ni a Soros, ni a nadie de eso. Cada vez que a nosotros se nos derrumba algo importante, sentimos que todo se derrumbó, como dice la canción, ¿verdad? Sería muy enriquecedor rezar, ¿no? Y escuchar con el libro del Apocalipsis, ¿sí? Uno dice, ¿cómo? Claro, es muy iluminador y yo creo, y poco a poquito lo vamos a ir viendo. Yo el día de hoy veo aquí el reloj, ¿verdad? Para no dejar esto así muy abierto. Voy a concluir después de hacer estas aclaraciones con una visión muy genérica, sumamente genérica del libro del Apocalipsis, sobre todo a la luz de esta escucha, que diré, vivencial, esta escucha cristiana, ¿verdad? Pero bueno, entonces hemos aclarado que la palabra Apocalipsis significa revelación. El libro, eso es en la palabra en griego. En el libro del Apocalipsis no es cualquier revelación, es revelación de Jesucristo, ¿sí? Para expresar lo que ha de suceder pronto. Bueno, y bueno, aunque lo repita, voy a decir rápidamente. Entonces, Juan dice quién es él, está en la isla de Patmos. Ahí cerquita, Asia Menor, hay 7 comunidades cristianas y les escribe a cada una de ellas, a las 7 iglesias de Asia Menor, ¿sí? Y luego empieza, qué es lo que hace después de las 7 cartas? Empieza, voy a decir las 3 partes. La primera empieza viendo a Dios. Vamos a hablar un momentito más adelante por qué habla de la manera que lo hace, pero es Dios, como diciendo, mira, ahí está, ¿sí? ¿Quién le va a ganar a él? ¿Quién? Bueno, a Dios. Luego empieza a describir la persecución, pero lo hace con símbolos. Y vamos a decir dentro de un momentito qué tipo de símbolos son. Empieza la parte dramática, ¿sí? Es decir, el poder de la bestia, la muerte de los cristianos, etcétera. Y poco a poquito se va acercando a la tercera parte del Apocalipsis, donde va viendo el triunfo de los mártires, ¿sí? Y luego el triunfo definitivo de Jesús con la nueva Jerusalén que baja del cielo resplandeciente, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el Señor que hace nuevas todas las cosas, ¿sí? Fabuloso, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo al libro del Apocalipsis? En todo caso, lo que quizá nos pueda producir un poquito de miedo es el que vamos a pasar por eso dificilito. Pero eso no es lo último, ¿sí? Entonces, el libro del Apocalipsis es un libro que nos dice, en pocas palabras, que la vida puede ser muy dramática, pero que Dios nunca será derrotado.
nunca será derrotado en mi vida si yo escucho el mensaje. Ujú. Por eso, y ahorita se los voy a leer, por eso el Apocalipsis tiene 7 bienaventuranzas, bien curioso, ¿sí? Nosotros hicimos un cursito sobre las bienaventuranzas en el Evangelio según San Mateo, ¿no? Bueno, ¿qué es bienaventuranza? Pues dicha, sí, dichoso, feliz tú, ¿verdad? Dichoso, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí lo busco rapidísimamente y les digo la- las, la- el mensaje, ¿verdad? A ver si logro encontrar rápidamente estas bienaventuranzas. Vamos a ver por aquí. Sí, entonces, dice el Apocalipsis en el capítulo primero, versículo 3, y luego, etcétera. Bueno, no les voy a decir los versículos, eventualmente después pasamos por ahí algún apuntito, ¿verdad? Dice, dichosos los que lean el libro, lo comprendan y actúen en conformidad con él. Ellos serán felices, ¿sí? Fíjense, los que lo lean, lo comprendan y lo actúen. ¿No? Ahorita nuestro objetivo es comprenderlo. ¿No? Y claro que luego vamos a ir viendo que comprendiéndolo, pues va a incidir en nuestra vida, ¿sí? A actuarlo. Seremos dichosos si lo comprendemos. Imagínense ustedes si una persona que no conoce el libro del Apocalipsis y está toda asustada y le digo, dichosa, tú si lees el Apocalipsis y dice como que dichoso, pues asustado, ¿no? En todo caso, pues no, nada, dichoso. Claro que si no lo entiendo, pues no voy a ser dichoso. Capítulo 14, por ahí dice, luego oí una voz que decía desde el cielo, escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras les acompañan. ¿Sí? Dichosos los que mueren en el Señor. Más adelantito, en el capítulo 16, dice, mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos para no andar desnudo y se vean sus vergüenzas, curiosamente, ¿verdad? Entonces, dichoso el que está en vela, ¿sí? Que también lo tenemos en el Evangelio, ¿no? En el capítulo 19 escribe, dichoso los invitados al banquete de bodas del Cordero, ¿no? Vamos a ver que el banquete de bodas del Cordero es precisamente el triunfo de Dios, ¿sí? Allá por el capítulo 20, dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. La resurrección es la vida nueva, ¿sí? Dichosos los de vida nueva, ¿sí? Ya por el capítulo 22, hacia el final, mira, pronto vendré, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Como ustedes ven, existen al menos 2 veces, ¿no? Dichosos los que leen y entienden, ¿sí? Este libro, ¿sí? Entonces, ya he adelantado rápidamente las partes del libro y pues dichoso el que está en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Qué bestia, ni qué 666, ni qué dragón, ni qué nada, ¿sí? Dichoso, ¿sí? Pobre del que no entendió, y sigue ahí todo asustado, ¿verdad? Bueno, entonces, segunda aclaración. Tercera, ¿por qué el libro del Apocalipsis habla tan raro, sí? Bueno, rápidamente, cuando Israel ya se establece en la tierra prometida y hay reyes y empiezan ahí los problemas y la gente no sabe qué, ¿verdad? Aparecen algunos personajes que pueden entender en profundidad lo que está pasando, denunciarlo, decirlo, tratar de que la gente entienda, ¿verdad? Y hablan en nombre de Dios y se llaman profetas, ¿sí? El profeta no es un adivino. El profeta es alguien que puede prever lo que va a pasar porque entiende lo que está pasando, no porque es un adivino. Les pongo un ejemplo sencillísimo. Hay gentes gastalonas, ¿verdad? Y uno, por ejemplo, vamos a suponer que yo veo una persona y que de repente anda que no tiene, pero luego cuando tiene se lo gasta en un fiestonón y les digo, oye, mira, te está pasando esto. Si tú no cambias, pues vas a quedar en la ruina, ¿verdad? Creo que no se necesita ser adivino para entenderlo, ¿sí? Basta con que yo entienda lo que está pasando. Puse un ejemplo muy sencillito, ¿verdad? Pero curiosamente el gastalón no lo ve,
¿sí? O no lo entiende, ¿sí? Hay otras cosas un poquito más graves, como un borracho, por ejemplo, un alcohólico, ¿no? Que pues como pasan varios años y no le pasa nada, y no, pues no me pasa nada. Una persona con una visión un poquito más profunda, con más entendimiento de lo que está pasando, es, mira, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu dinero, a lo mejor vas a perder a tu familia y a lo mejor vas a perder la salud antes de tiempo, ¿verdad? Y mira, esto se está preanunciando si tú no cambias, ¿sí? ¿Verdad? Que no se necesita mucho para, bueno, entonces un profeta es alguien que puede leer la realidad en profundidad, la dice y se involucra a él, ¿sí? Por eso los profetas fueron perseguidos. Quizá uno de los más claros en ese sentido es el profeta Jeremías, ¿verdad? Fueron perseguidos. Bueno, fue la etapa de los profetas, ¿sí? Cuando había los reyes en Israel, la división del reino y cosas así. Y se fue cambiando un poquito esta labor de los profetas a un género literario más indirecto, el que escribe como que no se sabe bien quién escribe, ¿sí? Pero sigue teniendo la misma intención de los profetas, es decir, poder explicar lo que está pasando, ¿verdad? Para también entender el sentido de lo que está pasando. Y a eso se le llama género apocalíptico, ¿sí? Es como un lenguaje en clave y que lo entiendan los que están dentro o de una cultura, ¿sí? O de una profesión, ¿verdad? O de un género literario, para que no lo entiendan los otros. Por ejemplo, sería muy difícil que los símbolos del Apocalipsis los entendieran los romanos, por ejemplo, o sea, los perseguidores. Estamos hablando para los creyentes, ¿sí? Es como un lenguaje en clave, donde las partes del cuerpo o los colores o las vestiduras o los números son simbólicos, ¿sí? Voy a decir algunos muy rápido, solo como una ilustración, eh, porque luego vamos a ir viendo, Dios mediante, cada parte del Apocalipsis hasta darnos una visión global, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el color blanco significa triunfo o significa gloria celestial, ¿sí? Cuando se dice que los que fueron lavados en la sangre del Cordero traían vestiduras blancas, están en el cielo, ¿sí? Color blanco, ¿sí? El color negro puede ser luto, muerte, el rojo, sangre, ¿sí? Los colores, los números, ¿sí? El número 3 y el número 7 son números perfectos, un poquito también el 10, curiosamente, 7 que es perfecto y 3 que es perfecto y 3 más 7 son 10, ¿sí? El número 12 se refiere al pueblo de Dios, fueron 12 patriarcas, el primer pueblo de Dios, y luego 12 apóstoles, el nuevo pueblo de Dios. En el Apocalipsis, cuando se dice que está un personaje y luego hay 24 ancianos, 12 y 12, podemos entender todo el pueblo de Dios, ¿sí? Antiguo y nuevo pueblo de Dios. Los ojos, ya hablando de las partes del cuerpo, significan sabiduría, ¿sí? Los pies significan consistencia, ¿sí? O por ejemplo, los cuernos, pues no significan lo que ahora significa, ¿verdad? El cuerno significa poder, ¿sí? El toro, ¿sí? ¿Sí? Y así, los números, vuelvo al número, el número 4 significa universalidad, ¿sí? Norte, sur, este y oeste, ¿sí? Un número que involucra todo. Los candeleros, bueno, hay algunas cosas que no son claras y los especifica el Apocalipsis, ¿no? Por ejemplo, dice, y con un, etcétera, con incienso. El incienso son las oraciones, etcétera. Es decir, va hablando de símbolos conocidos y cuando tiene que poner un símbolo que no es conocido, ahí lo explica, ¿sí? Entonces queda muy, muy, muy claro. Ustedes dirán, bueno, pero pues no podía haber hablado de otro modo, ¿verdad? Bueno, lo hubieran entendido los romanos, cosa que no es cierto. Pero lo que quisiera señalar ahorita es que nosotros no cantamos malas rancheras, ¿sí? Es claro, o sea, nosotros muy siglo XXI, muy era científica y todo lo que ustedes quieran, pero no, o sea, también hablamos así con cosas que no. Por ejemplo,
Nosotros sabemos que el verbo volar significa que pues alguien tuvo alas y una velocidad con el aire o simplemente pesa menos que el aire y uno vuela. Cuando yo quiero decir que ya voy rápido, digo, voy volando. Yo les aseguro que nunca he podido volar, ¿verdad? Por más que he intentado. Sin embargo, digo, voy volando, ¿sí? Que es entonces una palabra simbólica, ¿sí? Simple y sencillamente yo quiero decir que me voy a dirigir hacia un lugar con la mayor velocidad. Hoy echó chispas. Yo nunca he visto a alguien que le salgan chispas, sí, por ahí, ¿verdad? Y menos eléctricas, ¿no? O, por ejemplo, cuando decimos se puso negro de coraje. A ver, negro, a ver, sí, no, pues, estamos usando también los colores en forma simbólica, ¿verdad? Por ejemplo, se puso de todos colores. A ver, cuando digo en el color morado, a ver, ¿cómo sería, verdad? El color rojo, etcétera, Simplemente ¿no? usted acaba de decir, nosotros no cantamos tan mal las rancheras. O sea, También eso, claro, que no quiere decir que estemos cantando ahorita, ¿verdad? Ni que alguna vez hayamos cantado una canción ranchera, en absoluto, ¿no? En efecto, qué bueno que lo haces ver, ¿sí? Y bueno, pongo también algún otro ejemplo que se refiere a los números, no somos tan exactos con los números. Ya, te dije 1000 veces que no, ¿sí? ¿Cuándo las conté? Yo creo que fueron como 3 o como 7, ¿verdad? Cuando mucho, pero 1000 veces, ¿sí? Y nosotros, claro que cuando decimos te dije 1000 veces, nosotros no estamos pensando matemáticamente, estamos pensando simbólicamente, ¿sí? O cuando alguien dice es que había así de gente, o sea, no más 5, ¿verdad? Sí, sí, o bueno, 10, pues, sí, así de gente, ¿sí? Nosotros no pensamos que había 5, ¿sí? Pensamos que había muchos, ¿sí? Y bueno, y no continúo con los ejemplos. Bueno, todavía porque como en el Apocalipsis hay también muchas cuestiones ahí de cósmicas, ¿verdad? Decimos, se le vino el mundo encima. Dije, ¿cómo? Pues no quedó nada, ¿verdad? Se le vino el mundo encima, ¿sí? Echó la casa por la ventana. ¿Por la ventana de la misma casa? ¿Sí? Bueno, entonces todas estas, te dije 1000 veces, yo la casa por la ventana, se puso de todos colores, voy volando, estaba echando chispas. O sea, todas estas cuestiones no son como las dijimos, son símbolos. Y alguien que no sea mexicano, ¿sí? Que puede ser español o puede ser venezolano, o sea, muchas de estas cosas no las va a entender, ¿sí? En modo tal que a veces para que no entienda un extranjero, nosotros podemos empezar a hablar ahí con puros modismos y no se entiende, ¿verdad? Bueno, también sucede que hay otras formas de hablar que son típicas de una comunidad, por ejemplo, la comunidad científica o la comunidad filosófica. Por ejemplo, les voy a decir una expresión sumamente precisa, bien clarita, ¿sí? Entonces, les digo lo siguiente. En el contexto ontológico, los cambios de la realidad se comprenden a la luz de la estructura metafísica del ente concreto de acuerdo con el contexto de la teoría hilemórfica. Qué clarito, ¿verdad? Sumamente claro. Entonces, ¿quién entendería esto que dije de una manera precisa? Un filósofo aristotélico, o aristotélico tomista, o un especialista en filosofía tomista. Clarísimo, ¿sí? Hablé o dije una frase filosófica técnica, ¿verdad? Vamos a decir así. Aquí les digo otra, ¿verdad? Quienes defienden la apocatástasis la colocan en el contexto de la parusía y en consecuencia pertenece a la escatología. También fue muy claro, ¿verdad? Bueno, esto es clarísimo para un teólogo, sobre todo si ese teólogo es especialista en escatología, ¿sí? Es decir, en esa área de la teología que se ocupa de las realidades últimas. Bueno, padre, que más o menos esto es lo que platicábamos cuando usted nos explicó el pronunciamiento de la iglesia, que yo le decía, ah, es que yo no lo entendí, y yo le decía, pues tal vez por la traducción, usted me decía, no, es que el lenguaje es es técnico.
técnico, exactamente. O sea, no, aunque sea claro para quien lo hizo y tal vez claro para la mayoría de los que les va a llegar esa información, pues para el resto de la gente que no estamos Mm, familiarizados con eso, pues la verdad es que no fue claro. claro, así es. Sí, en efecto, o sea, un buen ejemplo y bueno, y ahorita lo puse como ejemplo, espero no hablar de esa manera, es mi intento siempre, por eso, sí, pero lo puse solamente como ejemplo. Es más, nuestro objetivo en estas reflexiones es exactamente hablar en términos que nosotros manejamos, ¿sí? Ordinariamente, ¿sí? Solamente por no dejar, hablo de otro género literario que es el poético, ¿sí? Entonces, imagínense un poema anónimo que dice, tus ojos son luceros, tus labios de terciopelo y un amor como el que siento es imposible esconderlo. Imagínense una persona, una mujer que en lugar de ojos tiene estrellas, ojos estrellados ahí, ¿verdad? Y la boca es de tela, terciopelo. Dice uno, pues, ¿cómo le das para comer, verdad? Claro que nosotros escuchamos y sabemos que es una poesía y que son piropos hacia otra persona y cosas por el estilo, pero que sea un lenguaje conceptualmente preciso, no. Y conste que es de nuestro tiempo, ¿verdad? Hay una poetisa, perdón, que es Gloria Fuentes, que dice, en el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado, cuando te veo se asusta, eres un espantapájaros. Bueno, entonces, me dio curioso, ¿verdad? Pero ¿cómo que en mi pecho hay ese? No, no, no es así. Bueno, y podríamos seguir, diciendo más cosas y conste que soy breve o trato de ser breve, ¿sí? Para señalar que, que el lenguaje en símbolos no es una cosa solo del Apocalipsis, ¿sí? Es, del ser humano. Dios habla en modo que lo entendamos y asume esto, ¿verdad? Y también en su tiempo. Hay algunas cosas curiosas del famoso alcalde de Lagos, ¿no? Un tal Diego Romero, ¿sí? El alcalde de Lagos, así, ¿sí? Frases bien interesantes que dice, los que tengan cerdos que los amarren y los que no tengan que no los amarren. Sí, y uno dice, pues claro, ¿no? Bueno, si uno ve el contexto, dijo eso porque algunos amarraban los cerdos de otros y se peleaban, así, no los amarran, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos fuera de contexto, nos da risa realmente, ¿sí? Los que tienen cerdos que los amarren y los que no tienen que no los amarren, ¿sí? O por ejemplo, hizo un puente, ¿no? Para pasar un río, dice, este puente se hizo en Lagos y se pasa por arriba. Sí. Uno dice, pues claro que se pasa por arriba. Pero bueno, si uno va al tiempo, resulta que cobraban por pasar. Entonces, mucha gente mejor se iba nadando, ¿verdad? Lo que fuera. Entonces, por eso lo pone por ahí. Son ejemplos medio chuscos, pero nos permiten entender, o sí, darnos cuenta de que para entender las frases hay que verlas en su contexto, ¿sí? Y entonces el libro del Apocalipsis, digamos que está escrito en esa clave, ¿sí? Y entonces nosotros lo vamos a ir viendo. Voy a empezar el aterrizaje y luego no sé si hay preguntas o no, porque sobre esto pues puede ser que las haya o puede ser que no, porque las cosas van quedando o se van acomodando, ¿verdad? Entonces, lo que voy a decir ahorita es para toda la Biblia, ¿eh? No solamente para el libro del Apocalipsis. ¿Qué es entonces lo que conviene hacer, ¿sí? Familiarizarnos con la Biblia, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir familiarizarnos con la Biblia? Inquietarnos por estudiarla un poquito. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? No siempre los pastores estamos en grado de hacerlo, qué pena, o sea, lo estudiamos, nos pasamos años y años estudiando en el seminario y no siempre el seminarista estudió bien o lo tomó en serio y se le quedó, ¿verdad? Bueno, pero todo esto es una cosa que se estudia, tiene muchísimos años de investigación y voy a decir una palabrita que es lo que se me estaba pasando ahora, ¿verdad? De dónde sacamos todo lo que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Una familiarización, no solo en términos técnicos, sino también en términos de fe, orar con ellos, ¿sí? Decía
al principio que cuando nosotros pasamos por una crisis donde todo se derrumba, ¿sí? El mensaje del Apocalipsis es clave, ¿sí? Y sería entonces palabra de Dios muy significativa, ¿verdad? Y la segunda cosa, pues conocer esto que estamos ahora diciendo, ¿no? Sí, las formas lingüísticas de hablar, ¿sí? Antes de poner un ejemplo, voy a terminar con un ejemplo, ¿verdad? Dado que el tiempo pues, pasa muy rápido, ¿no? Pero aquí lo que quisiera señalar es que entonces lo que nosotros estamos diciendo ahora tiene siglos y un método de estudio y de conocimiento, ¿sí? Les digo muy rápidamente, ¿verdad? Primero, hay muchísimas investigaciones de personas, muchos son sacerdotes, aunque no todos, que han dedicado toda su vida como profesión a estudiar la Biblia, ¿sí? Los biblistas o los doctores en Sagrada Escritura o licenciados en Sagrada Escritura. Ellos deben aprender muy bien la lengua hebrea, la lengua griega, la lengua latina, ¿verdad? Porque van a entender en sus idiomas originales. Deben estudiar historia y arqueología, ¿sí? Porque muchas de las cosas que se dicen en la Biblia solo se entienden según lo que había en ese momento, ¿sí? Luego, hay muchísima investigación en diferentes idiomas, ¿verdad? En alemán hay mucho, por ejemplo, tienen que estudiar alemán, tienen que estudiar inglés y tienen que estudiar francés. Nada más en la cuestión lingüística, ¿sí? Ya son, dije, seis idiomas, 6 lenguas. Historia, ¿sí? Y luego poder ir viendo cada versículo de la Biblia y ver todas las veces en las que aparece esto, ¿sí? Toda la hermenéutica, etcétera, ¿sí? Y luego hay otra ciencia teológica que se llama patrística y patrología, las dos, ¿sí? Que es el estudio de lo que se conoce en la teología como padres de la iglesia, es decir, ¿qué dijeron los grandes pastores y escritores del siglo segundo? Ellos estaban bien cerquita, ¿sí? Las cartas de Clemente, el pastor de Hermas, etcétera, ¿sí? ¿Qué dijeron? Los del siglo tercero, los del siglo cuarto, los del siglo quinto, ¿sí? Entonces, no es que nosotros damos un salto del siglo XX o XXI al siglo primero, ¿no? Sí, de modo tal que se va viendo, claro, cómo fue evolucionando y se va entendiendo mucho mejor esto, ¿sí? De modo tal que, digo, hay gente que estudia así. No todos somos especialistas en Sagrada Escritura, pero si somos sacerdotes, tuvimos que haberlo estudiado, gracias a los estudios de ellos, ¿verdad? Y darnos una idea de esto, ¿sí? Entonces, además de los biblistas o doctores en Sagrada Escritura, estarían los doctores en teología bíblica, o sea, aquellos que conocen lo que hicieron los biblistas y luego hacen una comprensión sistemática y otras cuestiones por ahí, ¿sí? Por lo tanto, leer la Biblia así directamente como hacen muchos pastores, qué pena, de grupos religiosos que salen quién sabe cómo, ¿verdad? Y nomás así directamente es realmente un soberano desastre, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ir viendo teniendo en cuenta todo esto, sin intentar hacer algo tan científico como ellos, ¿no? Pero sí sabiendo que existe eso, conociéndolo un poquito, conociendo nuestra condición humana, conociendo nuestra fe y nuestros retos de fe, ¿verdad? Voy a concluir simplemente con un pedacito del libro del Apocalipsis, contándoles un poco una anécdota, vamos a decir así, ¿sí? En el capítulo 7, ¿sí? Del Apocalipsis, allá por el versículo 4, ¿no? 3 y 4, ¿no? Cuando habla de los elegidos, dice, y oí el número de los marcados con el sello, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. 144,000, ¿no? Hicimos un número bien preciso, bueno, pues
En alguna ocasión me encontré con alguien que decía, solamente se van a salvar 144,000, ¿verdad? O sea, imagínense todos los condenados por ahí. Yo tratando de decirle que los números son simbólicos y todo el asunto y que el Apocalipsis dice otra cosa, no, dice, no, aquí está bien clarito, mira, aquí tengo la versión, aquí está bien clarito, son 144,000. Digo, a ver, le digo, entonces, así como dice, ¿verdad? Literalmente así como dice. Le digo, oye, ¿y tú estás entre ellos? No, pues sí, porque mi iglesia, quién sabe. Bueno, total. Le digo, mira, entonces dime de cuál tribu eres. De las 12 tribus de Israel, dime de cuál tribu eres. Se queda así, Leo. ¿Por qué? Porque 144,000 es 12 por 12,000, ¿sí? Y le digo, mira, si sigues leyendo, dice, eran 144,000, 12,000 sellados de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Gad, 12,000 de, ¿sí? Si vamos 12 por 12,000, o sea, las 12 tribus y 12,000 cada una da 144,000. Digo, ahora dime de qué tribu eres tú. Tratando él de cambiar, no, no me cambies las cosas. Tú dijiste que literal, ¿sí? Entonces, pues tú tampoco estás, a menos, sí, tú serás de la tribu azteca, pero no de alguna de las tribus de Israel, ¿sí? Le digo, así que nada, estás fuera. Pero luego síguele, a ver, le digo, espérate, ya leíste 12,000 de esto, 2,000, ahora síguele, ¿sí? Dice, después, mire, y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono del Cordero, vestidos con vestiduras blancas. Le digo, mira, ni son 144,000, es una multitud que nadie podía contar, ni tú eres de los 144,000 porque tú eres de otra raza, ¿sí? Bueno, pero vean ustedes lo mal que se lee la Biblia cuando no se conoce el contexto, cuando lo que es simbólico se toma como literal, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿verdad? Y así, vamos a ver otras cosas también que pudieran parecer bastante más dramáticas. Yo quisiera concluir, no sé si hay alguna pregunta, será bienvenida. Si no, pues yo concluyo, ¿no? Señalando muy rápidamente lo que acabo de decir. El Apocalipsis es palabra de Dios, se refiere a Jesucristo, que nos va a manifestar lo que sucede desde Él, ¿sí? Es un tiempo muy dramático y eso el libro del Apocalipsis lo refleja. Lo refleja con símbolos propios de un género literario que se llama apocalíptico, que inició como 2 siglos antes de Cristo y ahí se fue, como 2 siglos después de Cristo. Es decir, el género apocalíptico duró como 4 siglos y Jesús está en medio y vamos a ver cómo en el Evangelio hay algunos trozos que son de género apocalíptico. Pero el mensaje es que el triunfo final es de Dios a pesar de el aparente poder de la bestia, ¿sí? Que es el Imperio Romano, representado por Nerón o por Domiciano, ¿sí? 2 emperadores romanos, ¿sí? Lo que nos invita el Apocalipsis es a entenderlo, escucharlo y seremos dichosos si lo entendemos. Fue una parte introductoria, y bueno, ya veremos dentro de 8 días cómo continuamos, ¿verdad? No sé si hay por ahí alguna cosa. No tenemos preguntas, padre, pero tenemos un corazoncito de Sandy D. Y Sonia Mesa dice, saludos, padre Octavio, es un gusto enorme verlo y escucharlo, muy interesante como siempre. Les recordamos a todos, bueno, padre, si quería regresar el saludo. No, gracias, igualmente, muchas gracias. Les recordamos también, como dijo el padre, dentro de una semana vamos a estar otra vez y si tienen preguntas con respecto a lo que hoy dijo hoy o lo que viene, las pueden hacer en el transcurso de la semana y nosotros se las hacemos llegar al padre. Algo que yo considero, padre, también muy importante para mí fue muy claro, obviamente, y yo creo que para todos nosotros fue muy claro lo que nos explicó y obviamente es como una introducción. Una es no tenerle miedo. O sea, yo he conocido mucha gente que dice, ¿cómo que estás leyendo el Apocalipsis? O, ay, es que cómo se lo pones al niño para que lo escuche. Es que, ay, el Apocalipsis, o sea, casi creo que esa parte de la Biblia ni la quieren ni tocar, o sea, porque es como de miedo.
Y por eso a mí me encantó el nombre que usted propuso, que era mensaje de catástrofe o de esperanza, porque realmente a veces pensamos que es algo que se nos va a venir o que, ay, qué miedo, ni hables de él porque viene. Y lamentablemente mucho de esto ha nacido también a raíz de las películas, de la ciencia ficción, que toman, como usted dice, mensajes y los sacan de contexto y obviamente por eso la gente cree que son literales las cosas que dice el Apocalipsis. Por ejemplo, otras cosas que deberíamos de tomar literales, probablemente, por ejemplo, como dice Jesús, amén, ama a tu prójimo, ahí sí la decimos, ah, bueno, pues es que tal vez lo dijo como si no fuera, pues no, o sea, Claro, realmente creo que es muy importante como primer paso en todo esto, tomar la Biblia, o sea, ser valientes y tomar la Biblia y empezar a leer e irnos formando, como usted dice, y no irnos así como caballos desbocados nada más a lo que dice porque claro. lamentablemente sí nos falta, obviamente, a la mayoría de nosotros formación en este aspecto. Claro, y teniendo esa formación, también vamos a ser un poquito críticos frente a ciertos predicadores o a ciertos conferencistas que usan el Apocalipsis para asustar o quién sabe, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Claro. Y pues otra vez, a todos los que nos están escuchando, una invitación a que traigan su Biblia, así como ahorita dijo el padre, por ejemplo, iba diciendo ciertos versículos y a veces, por ejemplo, el padre nos enseñó su Biblia y obviamente sabemos que lo está haciendo, pero si ustedes todavía, o sea, si alguien todavía tiene dudas de dónde dice qué cosa y por qué la dice, pues saquen su Biblia, o sea, como una vez comentó el padre en una de sus pláticas, la Biblia no es un objeto, no es un ornamento de la casa, es algo para usarse. Entonces, traigan su Biblia, vamos a estar en estas pláticas, traigan su Biblia vayan directo a la cita para que vean cómo lo dice su Biblia, porque también eso es algo muy interesante, padre, que a veces nos confundimos. O sea, que nuestra Biblia dice de una forma y como no entendemos el lenguaje, pues dejamos de leerla o algo así. Entonces, busquen una Biblia que sea fácil de leer o vean también la diferencia de traducciones para que podamos entender la diferencia también en tiempos y traducciones con respecto a los Claro. versículos. Lo cual nos dice que la lengua no es algo fijo y matemático, es una expresión humana que incluso es medio cambiante, ¿verdad? Claro, ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Patricia Navarro dice, me encantó su definición de Apocalipsis, revelación. Gracias, muchas gracias. Y pues muchas gracias a todos los que nos vieron. Este video va a estar grabado en nuestro canal de YouTube. Lo vamos a estar compartiendo por si se lo perdieron o por si hubo algún comentario que quisieran volver como a oír. Como dijo el padre, la verdad es que a veces nos vamos como que con lo primero que se nos viene a la mente. Entonces, es preferible volverlo a escuchar para entender bien los conceptos y las ideas. Muchísimas gracias, padre. Gracias por su tiempo. Y la Con verdad mucho es que gusto. más ahorita que estamos en un tiempo tan cambiante y con tanta información, creo que es importante este Ujú. tipo de pláticas. Muchísimas gracias, padre. Al contrario, gracias, que sigan muy bien y nos veremos Dios mediante, ¿eh? Dios quiere. Hasta luego, padre. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego.